Hola mundo, hoy vamos a abrir este programa. Primero saludamos a quienes se conectan a través de EBTV Miami Facebook. Facebook, hoy estamos estrenando esta transmisión en vivo, por supuesto que también tenemos la transmisión habitual a través de EBTV Miami y YouTube, y vamos a darle la bienvenida a Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trend. ¿Cómo estás, profesor? Bienvenido. Muy bien, y tú, Carla, un placer. Y, En miércoles santo. Así es. Quiero, quiero empezar por esto, porque obvio vamos a profundizar en este informe de Credit Suisse que publica Bloomberg, que habla de una proyección de un supuesto crecimiento de la economía en 20%, la economía venezolana. Pero antes hay un comentario que hace allí un experto y dice que Maduro ha comenzado a comprender que la ideología no le va a permitir pagar las cuentas. Pero ya va, Maduro no ha cambiado, pero ni siquiera en lo público. Maduro sigue apoyando a Putin, sigue demostrando cuál es su tendencia ideológica, si es que tiene alguna ideología. Yo creo que más bien es una manera de imponer un sistema criminal, pero bueno, además hace hoy una cumbre antifascista. Entonces, estas expectativas no son demasiado fantasiosas de estos expertos, de este lobby internacional que le están haciendo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Carla. Básicamente, yo pienso que sí hay una narrativa que vienen construyendo en la que hay un Bloomberg, que creo que la que está en Argentina, no la de Estados Unidos, Ok. la que escribe, es parte de este equipo, porque lograr un 20% de crecimiento del Producto Interno Bruto en 2022 es realmente un gran crecimiento, ¿no? Sobre todo cuando vemos que el Producto Interno Bruto, los componentes que le integran, pareciese que, o sea, que son las inversiones, que son las exportaciones, ¿verdad? Que están imaginándose un país donde la producción petrolera puede estar cerca del 1.000.000 de barriles, ¿okay? Donde hay un gran consumo por parte de las industrias, pero sabemos que esas industrias no existen, ¿verdad? Porque si recordamos, cuando llega Chávez habían 13.000 grandes empresas y a la fecha solamente queda un tercio de eso, o sea, unas 8.600, y de esas 8.600 trabajan una capacidad del 20-23%, y las empresas de Guyana no operan. Entonces tienes un problema también con el sistema eléctrico, quién te genera esa electricidad para ese desarrollo de esa economía. Entonces creo que es un informe que apuesta a un crecimiento del sector petrolero, ¿verdad? Que no está consolidado, no está acordado, porque ya sabemos que lo de Chevron todavía no se ha materializado. Y si uno va y revisa al Fondo Monetario Internacional, que generalmente mide también esa variable, no cambia que para este año tiene un menos 3% de crecimiento, o sea, tiene más bien una caída de menos 3%. Si bien es cierto, hay un efecto rebote en la economía venezolana, pero no de esa magnitud. Porque si lo vemos en números reales, para que nuestros oyentes vean, Venezuela tiene una economía hoy, según el Fondo Monetario Internacional, de un tamaño de 45.000 millones de dólares. Una economía muy pequeña. Cuando la vemos por habitante, son 1.600 dólares por persona. ¿Eso qué implica? Esa es la misma economía que tiene hoy Haití, o sea, 1.600 dólares por persona. Entonces, ver esto, entonces, pero veamos, entonces nos ponemos una dimensión y decimos que aceptemos que sí, van a ir todas las empresas petroleras por la crisis de la guerra. Ese 20% lo que son 8.000 millones. Vamos a una economía de 1990 y el PIB, el per cápita, se va a 2.000. Tampoco es que es la gran bonanza. Así va a haber, si ese fuera el escenario. Entonces, aquí hay una impresión, porque claro, decir que un PIB crece al 20%, recordemos que China, cuando crecía al 10%, todos nos quedamos abismados por 5 años consecutivos. Pero es que ellos Entonces, dicen allí que sería el crecimiento más importante, más rápido del 2022 al 2023. Ese es el calificativo que le están dando, como una gran pero, hazaña. pero sería el milagro económico de la región y del mundo. O Por sea, eso, exacto. entonces, si uno se pone realmente y ve los números, dice, no, aquí hay un poco de narrativa, de seguir convenciendo a las empresas petroleras y a Estados Unidos y al mundo de que en Venezuela se puede hacer negocio en este momento, porque hay un cambio
en el término del concepto, y que entonces bancos como, ¿verdad?, Credit Suisse tiene credibilidad. Entonces la gente empieza, pero aquí la referencia hay que seguirla viendo en el Fondo Monetario Internacional, que también mide esto y lo mide con un criterio con los datos del país. Y ese es un panorama diferente. Totalmente, dice que para este año estiman -3, que está fijado desde octubre, que es la última revisión que ellos hicieron, 2021. Ellos deben dar ahorita, a finales, debe estar saliendo el informe de los indicadores de ellos ahorita, pero ellos no han hecho ningún anuncio de esa magnitud. Ok, en todo caso, el informe de Credit Suisse está hablando de un 20% de crecimiento basado en cosas que no han pasado. Por eso, te estoy diciendo, son criterios que están usando en la que estiman, no he visto el informe, pero para tener esa magnitud, están hablando que este año la producción promedio venezolana es 1 millón de barriles, cosa que no es cierto, porque acaban de salir los números de la OPEP, según las fuentes secundarias, y apenas Venezuela produjo 697.000 ¿Y barriles. qué haría falta para que produjera 1 millón? Que es la promesa que hizo el ministro, por cierto. Ya pasó un trimestre y el promedio trimestre es 682.000 millones. Quiere decir que los próximos 3 trimestres tendrían no que producir 690.000, tendría que producir, para poder, si lo queremos ver para el próximo trimestre, si queremos compensar y que sea 1 millón, tendría que llegar, ¿verdad?, a casi 1.400.000 la producción, porque si sumamos esta más 1.400.000 sería 2 millones entre 2 trimestres, te daría 1 millón por trimestre. O sea, para mantener el millón de barriles constante. Entonces, no es posible. Esos números que está manejando Credit Suisse no es posible alcanzar en una economía que rebote en Venezuela con las condiciones que está, con el gobierno de Maduro, donde no hay Estado de Derecho, donde la inversión extranjera va a ir a Venezuela a arriesgar sus capitales con ese Estado de Derecho. No veo que eso sea factible. Yo creo que aquí hay sueños de opio que quieren realmente convencer a los Estados Unidos. Esto es una narrativa más para Estados Unidos que para cualquier otro. Ok, voy a hacer una pausa, profe. Acompáñanos un rato más el profesor Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends. Antes de Inter-American Trends, hay una imagen de Jorge Arreaza en una cadena de Nicolás Maduro, y Maduro le dice, mira, es que te bebiste todo y además te encantaba viajar y comer caviar mientras estuviste 4 años de canciller, ¿no? Porque claro, como ellos tienen tantas rencillas, ya no les importa sacarse los trapitos, pero sacan los trapitos y a nosotros nos corroboran lo que siempre hemos sospechado, que han chupado todas las riquezas de nuestro país en su propio beneficio y además despilfarrándolas. Ellos mismos están como presentándonos todas las pruebas, ¿no? Esa es otra prueba más de cómo Maduro maneja la economía. ¿Cómo lo interpretarías, lo que allí pasó, ese episodio que parece tonto, pero la cara de Arreaza lo decía todo? Recordemos que venimos de la derrota de Arreaza en Barinas, y es el candidato del oficialismo, es el candidato donde se fueron todos a meter el hombro, a sacar esa candidatura. Es además el candidato donde es la casa de la familia Chávez. Entonces, el que hoy, ¿verdad?, después de eso le entregan como premio de consolación el Ministerio de las Comunas. Entonces, hoy, que vuelve a reaparecer en un tono frente a Maduro, Maduro más bien le saca eso en cara, como tú lo señalaste, y le dice, bueno, o sea, encárgate o sea, lo que le está diciendo básicamente, ya se te acabaron los viajes, encárgate de las comunas, ¿verdad? Porque ese es el proyecto que ellos consideran que les puede servir para ser el elemento político en lo que resta de estos 2 años para las elecciones presidenciales de ellos, porque fortalecerse en eso, porque además está conectado con todo el sistema del control social. Entonces básicamente le está diciendo, focalízate, trabaja, ya disfrutaste lo que tenías que disfrutar, y después le dice, sé que no comes caviar, o sea, es tan burda la expresión que a la final le dice, yo sé que no te gusta el caviar, o sea, no tienes el gusto sofisticado para comer caviar. Entonces creo que sí, muestra esa rencilla, y recordemos que la familia Chávez quedó muy dolida con todo esa parte del PSUV por el tratamiento que le dieron a Argenis Chávez, que era el candidato anterior.
Pero profesor, ¿cómo debe interpretarlo ese sector del país que no es chavista necesariamente, empresarios, emprendedores, sociedad civil, que ven una oportunidad con Maduro? Esto no lo deberían leer como que Maduro sigue siendo el mismo personaje y que en algún momento se cansa de la gente y las humilla en lo público y también las persigue. Sí, lo que decíamos anteriormente, Carla, es que no hay Estado de Derecho. Maduro dice y hace lo que él considera y toma las decisiones como las lee, él las toma en cuenta. O sea, no hay realmente un Estado de Derecho en Venezuela y eso realmente aleja a los inversionistas que quieran llevar su dinero al país, porque saben, como tú lo acabas de decir, que puede tomar decisiones sin importarle las consecuencias para cada uno, porque lo hace por libre albedrío. Volviendo a ese artículo que hablaba del informe de Credit Suisse, ellos también, además lo daban como un hecho, ¿no? Que esto iba a permitirle a Venezuela el acercamiento de los negocios foráneos a Venezuela, a salir de la crisis y además iba a alejar a Maduro de Putin. Así en estos términos lo planteaban en ese artículo. No, Maduro nunca se va a alejar de Putin. Hoy Putin es el que le asegura a Maduro su estabilidad en el poder. Además, ese es un grupo, es un gang de autoritarios, como lo señalabas al principio, no hay ideología, sino de una organizaciones criminales. Son autoritarios cleptocráticos. O sea, son estructuras de régimen que se montan en el poder, usan el poder para enriquecerse y para mandar para siempre. Entonces, ahí en ese club se encuentra Putin, se encuentra Maduro, se encuentra Xi Jinping, se encuentra ¿cómo se llama? Ortega, se encuentra Díaz Canel, se encuentra el mismo hindú, de alguna manera pertenece a ese grupo, ¿verdad? De alguna manera, y también el príncipe de Arabia Saudita, ¿verdad? Tienen más o menos el mismo estilo de pensamiento en esa manera, y Erdogan en Turquía también. Entonces hay una serie que forman parte y que no van a alejarse de Putin. Putin más bien, ellos apoyan a Putin, pues saben que si Putin pierde la guerra en Ucrania, ellos van a entrar realmente en una situación difícil, porque muchos de los negocios todos estos negocios son una red, porque como todos andan en negocios ilícitos, para poder lavar los capitales, entonces se unen y entonces se le está cerrando todo lo que es el sistema de Occidente, entonces iban a Rusia, como sucedió con Venezuela, ¿verdad? Y entonces yo pienso que va a empezarse a abrir un poco más China, que no era la más abierta para recibir estos capitales, sino lo hacían a través de Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Rusia. En Rusia había una buena cantidad de dinero, porque Rusia en ese sentido tenía una economía mucho más fuerte y un sistema financiero mucho más fuerte por el gas y el petróleo que ellos exportan. Yo lo decía en las historias hace unos minutos. 3 invitados, quienes están en Venezuela, nos cancelaron la entrevista porque se les fue la luz a los 3 en 3 puntos distintos del territorio venezolano. Entonces creo que eso habla más que esta alegría basada en fantasía que muchos tienen con que el país ha cambiado, ¿no? Pero antes que te vayas, quería un comentario sobre esta percepción que tenemos que el continente se nos está inundando de izquierda, de este tipo de sistemas, ¿no? que tanto nos asustan porque los conocemos, hemos tenido que convivir con ellos. Pero hay quienes tienen la teoría de que Estados Unidos está apostándole al quiebre de esos regímenes, a una implosión de esos regímenes. Vemos, por ejemplo, lo que pasa en Argentina entre Alberto Fernández y Cristina Fernández. Le lanza una punta a Cristina Fernández en un acto público y dice, bueno, no basta con que tengas la banda presidencial para tener poder, ¿no? Y también hay quienes dicen que Estados Unidos se reúne con Maduro, pero permanece en su posición de perseguir a Diosdado, buscando también un quiebre allí. ¿Eso es demasiado optimista? ¿A dónde nos puede conducir o cómo lo ves? Lo de Cristina Kirchner y Fernández, Alberto Fernández, es una disputa que viene del pasado. Recordemos que los une a ellos, básicamente, en la elección contra Macri, fue el Papa. El Papa fue el que orquestó ese matrimonio, ¿no? En términos que buscaron la fórmula de presidente y vicepresidenta, porque si iban divididos, Cristina no le ganaba la elección a Mauricio Macri en ese año. Entonces, pero entre ellos siempre ha habido una fricción en términos de cómo manejarlo. Y cuando... Tenemos ahí una falla en la transmisión. Bueno, así está este día. Este día está un poco complicado.
tres invitados que también de un momento para el otro se quedaron sin internet. Pero bueno, esto ya es otro tema porque Antonio está en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa.